Lucifer destronado. Capítulo 7. La manifestación nocturna. El satanismo no debería ser otra religión, debería ser una antirreligión. Michael Aquino. Es interesante notar que en la historia del satanismo moderno, el primero y más serio cisma que ocurrió en la iglesia de Satanás fue acerca de si existía un ser como Satanás al cual se le debía adoración, o si este era solo un símbolo útil. El resultado de este cisma, que ocurrió en 1975, fue la fundación del Templo de Set por el Dr. Michael Aquino. Aquino no es menos extraordinario que su anterior colega LaVey, con un peinado y unas cejas satánicas que serían la envidia de cualquier actor de películas de horror. Se cree que son naturales. Aquino ciertamente parece un hechicero. Su esposa, Lilith St. Clair, es una hermosa mujer de rostro pálido, pelo marrón y vestido de satín negro. Se parece mucho a la Morticia de la familia Addams. Aunque se vean cómicos, eso es lo menos que son. A diferencia de LaVey, quien es un genio excéntrico y autodidacta, Aquino tiene un título doctoral en ciencias políticas y es teniente coronel en el ejército estadounidense con acceso casi ilimitado a la información secreta. Se dice que es un experto en guerra psicológica. Durante los primeros años de la Iglesia de Satanás, Aquino era la mano derecha de LaVey y Lilith St. Clair era un líder prominente en una de las grutas, término que usa la Iglesia de Satanás para referirse a un grupo local de hechiceros, principales en la costa este de los Estados Unidos. Aquino escribió el prefacio al libro Satanic Rituals, Ritos Satánicos, de LaVey. No se puede determinar claramente cuánta influencia ejercieron las enseñanzas de Aquino en el contenido filosófico de la Iglesia de Satanás, pero su impacto parece ser importante. Las razones de su separación son muy controversiales. Aparentemente gran parte del problema fue que Aquino creía que LaVey no estaba tomando el satanismo en serio. Aquino no estaba de acuerdo con el ateísmo pragmático de LaVey y con sus exhibiciones carnavalescas. Parece ser que pensaba que LaVey solo lo hacía por dinero, algo que luego reconoció sin sonrojo, por extraño que parezca. Aquino pensaba que hacía falta, perdonando la expresión, una forma más altruista. En lugar de crear un satanismo popular al cual cualquier persona que pagara pudiera ingresar, la visión de Aquino era la de una élite casi paramilitar de intelectuales satánicos que realmente creyeran en las tinieblas y que no anduvieran en pos de dinero fácil o unas cuantas distracciones superficiales. En sus escritos, Aquino parece sugerir que la antorcha ha sido pasada de LaVey al más serio, inteligente y dedicado Aquino. LaVey se implicaba había contaminado el nido infernal con un materialismo craso y un vulgar sentido del humor. Aquino habría de ser el nuevo Mesías negro de Juan el Bautista que era LaVey. LaVey debe de crecer para que Aquino y su nuevo dios Set pueda crecer. LaVey por su parte se ha mantenido bastante callado en cuanto a toda esta controversia y durante los últimos años se ha aislado cada vez más. El templo de Set. El templo de Set ha reflejado los deseos de su fundador desde su comienzo en 1975. Ha sido mucho más elitista y le ha prestado menos atención a la publicidad que la Iglesia de Satanás, por lo tanto, sus miembros solo suman unos cientos, 1000 a lo sumo.
mientras que la iglesia de la Bay tiene miles de miembros, muchos de ellos personas que simplemente enviaron su dinero y recibieron una tarjeta de miembro. Aquino prefirió eliminar el inflamatorio nombre de Satanás. Pensaba que la palabra había adquirido demasiadas connotaciones negativas, de ahí que llamara a su deidad Set. Los seguidores del templo secreto se autotitulan setianos, no satanistas. Creía que Set era una forma más pura y antigua del arquetipo o imagen satánico. Set fue un dios egipcio 3400 años antes de Cristo y era tenido como malvado por los últimos faraones, los cuales desfiguraron sus templos y monumentos para tratar de eliminar su memoria y culto. Set estaba asociado con el culto a Sumer y a la estrella Siria. Su símbolo era el pentagrama invertido, el cual los setianos llevan con mucho orgullo. Uno puede averiguar mucho acerca de una iglesia examinando su dios, y Set no es ningún premio. Es el equivalente egipcio de Caín, el cual los ocultistas creen que no era hijo de Adán y Eva, sino progenie de Adán y una esposa mitológica antes de Eva llamada Lilith. De acuerdo con los comentarios rabínicos, no el Antiguo Testamento, Adán tuvo una esposa que fue creada como lo fue él, del barro y de la tierra. Esta era Lilith. Sin embargo, no fue la humilde y sumisa persona que Adán deseaba. No se sometió, según el relato, a su autoridad, ni en el acto marital ni en ninguna otra cosa. Por lo tanto, Adán fue a quejarse ante Dios y, en efecto, a pedir el divorcio. Las leyendas rabínicas dicen que Dios estuvo de acuerdo con Adán y sacó a Lilith del jardín del Edén. Fue el primer divorcio. Dios entonces hizo a Eva de la costilla de Adán para que se sometiera a él. Empero, como en cualquier otro divorcio, surgió el problema de qué hacer con los niños. Lilith estaba embarazada cuando fue expulsada del Edén. Dicen que estaba tan llena de rencor que cuando nació el niño le destrozó el cerebro contra las rocas a orillas del río Éufrates. Dependiendo de cuál versión de esta leyenda uno desee creer, todos los demonios del mundo salieron de la calavera del bebé y ese es el origen de los demonios. O Set proviene de su calavera de todas maneras. Se considera que Lilith fue madre de toda maldad y abominación. Debido a este terrible acto, los judíos más supersticiosos creyeron, a través de los años, que Lilith era la causa de la muerte infantil y los asesinatos infantiles. Por cierto, en algunos de los hogares judíos más místicos hasta hoy día, se coloca un talismán sobre la cama para invocar a los ángeles Zambi, Zanzanbi y Samengalef para que protejan al infante. Estos ángeles, se dice, son los archienemigos de Lilith. Desafortunadamente no se mencionan en la Biblia. Como recordará la suma sacerdotisa del templo de Set, esposa de Aquino, se cambió el nombre a Lilith. Esto muestra su devoción hacia ese asqueroso demonio. Los antiguos egipcios creían que Set era el dios causante de todos los males y su madre Lilith era la bruja nocturna que también era la santa patrona del aborto, una práctica tradicional de las brujas. En el antiguo Egipto, antes de que se eliminara su culto a Set, se le adoraba con ritos homosexuales obscenos. Aquino, sin embargo, enseña que la Iglesia cristiana estableció a Satanás como espantapájaros para justificar sus sentimientos de culpa por haber sido expulsados del jardín del Edén y su separación del reino animal y del resto del universo. Set, la identidad verdadera de Satanás, en realidad representa ese mismo sentido de alineación y separación del resto del cosmos. Esta elección de Set como figura central del templo de Aquino es sumamente reveladora porque la adoración a Set, tal y como se ha restaurado hoy día,
se basa en el libro de Liberal Bell Legis, el libro de la ley, que mencionamos anteriormente. Este libro fue revelado en 1904 a Aleister Crowley y se dice que fue canalizado a través de Rose Kelly, la primera esposa de Crowley, por un ser superhumano y extraterrestre llamado Aiwass, que era Seth o su precursor. Omega Therion. Necesitamos apartarnos por un momento y explicar la supuesta posición de Aleister Crowley acerca de todo esto para que podamos entender parte del siguiente material. Edward Alexander Crowley nació en Inglaterra en 1875. Su padre era un acaudalado cervecero que nació de nuevo y se unió a la estricta denominación de los Hermanos Elegidos de Plymouth. Como resultado de su conversión, el padre de Crowley vendió su malvada cervecería y usó los recursos para apoyar su ministerio. La madre de Crowley también fue una cristiana muy estricta y devota, pero desafortunadamente lo que tenía en fe le faltaba en capacidad maternal. El padre de Crowley viajaba por los campos predicando en las calles y la madre de Crowley se quedó atrás para criar al pequeño Edward, quien se convirtió en una terrible pesadilla como hijo de predicador. Evidentemente era un niño muy inteligente y precoz, lleno de necedades, como muchos niños. Proverbios 22:15. Una vez, durante un berrinche, ella le dijo al niño, quien apenas tenía unos 6 años, que era tan malvado que seguramente era la gran bestia del libro del Apocalipsis. Desafortunadamente, el pequeño Crowley aceptó el insulto y lo llevaba como una medalla al mérito. Se rebeló violentamente contra cualquier clase de religión y luego, ya adulto, bautizó a una rana con el nombre de Jesucristo y procedió a crucificar a la desafortunada criatura cabeza abajo. Luego de finalizar sus estudios universitarios, Crowley se unió a una sociedad ocultista masónica, la antigua Orden Hermética del Atardecer Dorado. Fue durante este tiempo que comenzó a vestirse y actuar como un hacendado escocés y cambió su nombre a Aleister para que sonara escocés. No fue coincidencia el hecho de que el nombre Aleister Crowley sumara 666 en la numerología hebrea, griega e inglesa. Crowley pronto superó el atardecer dorado y le expulsaron por tratar de tomar el control. Se podría decir que de muchas maneras era un hombre del Renacimiento. Fue un poeta pasable, tremendo escalador de montañas y cazador, un maestro en el ajedrez que podía jugar 8 juegos a la vez con una venda puesta, así como un dedicado estudiante de yoga y meditación oriental. Trató de escalar la segunda montaña más alta del mundo, K2, y por poco le echan la culpa por la muerte de gran parte de la expedición. También tenía un agudo y cáustico sentido del humor, una seria adicción a la cocaína y la heroína, y era muy racista y antisemita. Aparte de todo esto, llegó a ser uno de los ocultistas más influyentes del siglo pasado, y ciertamente el satanista más importante. El prominente ocultista ha escrito de Crowley que era la flor de todo el ocultismo occidental y su literatura. Probablemente estaba lleno de demonios de pies a cabeza. Creía haber hecho lo que pocos ocultistas habían logrado: cruzar el gran abismo, un hoyo negro espiritual que existe entre el séptimo y el octavo grado de los rangos mágicos. En ese momento se dice que llegó a ser un Magister Templi, maestro del templo, y adoptó el máximo título mágico de su carrera, Omega Therion, que en griego quiere decir la gran bestia. Un nuevo eón. Crowley pensaba que el acontecimiento más importante en su vida fue el ya mencionado contacto con esa inteligencia superhumana llamada Aiwass. Esto ocurrió en 1904 cuando estaba con Rose, la primera de varias esposas, en el Museo del Cairo durante su luna de miel. Ella fue tomada por una fuerza espiritual y dirigió a Crowley por un corredor hasta una exhibición que mostraba una singular estela egipcia, una losa cuadrada de piedra un tanto parecida a una de las tabletas de los 10 mandamientos, con jeroglíficos y arte egipcio sobre ella.
Se trataba de la estela egipcia de un sacerdote egipcio llamado Ankh-Af-Na-Khonsu, y el número de esa pieza era 666. Para una persona con tanto entrenamiento mágico como Aleister, esto solo podía ser una señal de inmensas proporciones, ya que ya había hecho de ese número el tema cabalístico de su carrera. Luego, durante esa misma semana, a principios de abril, su esposa canalizó a este ser Aiwass. Por espacio de 3 días, él dictó a través de ella el libro de la ley, Liber al-Belekis. Crowley llegó a creerse la reencarnación de Ankh-Af-Na-Khonsu, y aquel breve libro que recibió era la Biblia, para una nueva era de la historia humana. Creía que el reinado de Jesús, la era de Osiris, el Dios muerto y resucitado, había terminado, y que un nuevo Dios, el niño conquistador y coronado, había asumido el trono del cielo. Este nuevo Dios se manifestaba de dos maneras: Eru-Par-Kraat, una divinidad benigna y sanadora, y Ra-Hor-Khuit, el dios de la guerra que tenía cabeza de halcón. Estas eran las deidades gemelas egipcias que se conocen como Horus y Set. Esta experiencia básicamente determinó el curso de la vida de Crowley. Trató de fundar una religión que llamó Telema, de la palabra griega que quiere decir voluntad, o Crowleyanismo, y produjo una tremenda cantidad de libros de poesía, ritos y enseñanzas mágicas. La regla cardinal de su religión contenida en el Liber Al era: hacer lo que quieras será el todo de la ley. El amor es la ley, amor sometido a la voluntad. Creía que la antigua era de Jesús estaba dominada por el amor ágape en griego, pero que en la nueva era de Horus o Set, ese amor sería subordinado a la férrea voluntad, telema, del maestro mago. Se sabía que simpatizaba con el auge de Hitler, y algunos de los discípulos de Crowley han dicho desde entonces que Hitler fue el resultado de los intentos mágicos de Crowley para conjurar al señor guerrero de la década del 40, una frase profética de Liber Al. No se sabe si Hitler sabía algo acerca de Crowley, no hay evidencia histórica alguna, aunque ambos odiaban a los judíos y estaban fascinados por la magia negra. Crowley tuvo muchas mujeres y varios hombres, era abiertamente bisexual, y arruinó las vidas de casi todos ellos. Rose, su primera esposa, terminó en una institución para alcohólicos. Además de ser antisemita y racista, era bastante sexista. Enseñaba que las mejores mujeres eran prostitutas y que la experiencia religiosa más sublime a la cual mujer alguna pudiera aspirar era tener relaciones sexuales con la bestia. Por eso tendía a burlarse al comienzo del movimiento Wicca de su amigo y colega Gerald Gardner. Rehusaba convertirse en un brujo porque decía que no quería que lo mandaran a un grupo de mujeres. Trató de fundar una abadía dedicada a su religión en la isla de Sicilia, pero fue expulsado del país por el régimen de Mussolini debido a su total inmoralidad, una muerte sospechosa y rumores de sacrificios humanos. Pasó sus años finales adicto a la heroína, viviendo junto a un cementerio en Inglaterra. Cuando finalmente murió en 1947, su funeral escandalizó a la prensa británica. Se leyó su mejor poema, The Hymn to Pan, el himno a Pan, sobre su féretro, y los periódicos lo llamaron una misa negra. Es irónico que Crowley, como Aquino, una generación más tarde, no se autotitulara satanista. Creía que estos eran herejes. Él era telemita y luciferiano, adorador de la luz inmaculada de Lucifer, empero se regocijaba cuando los periódicos le llamaban el hombre más malvado del mundo y la gran bestia. Una visión satánica. Michael Aquino parecía aspirar al manto de Aleister Crowley, aunque LaVey utilizó algunos de los conceptos y los materiales de Crowley a su conveniencia. Aquino tomó en serio a Crowley y su evangelio. Percibía su misión de la siguiente manera: destruir la influencia de la religión convencional en los asuntos humanos, no tanto en el sentido de que todos se conviertan al satanismo como institución religiosa, sino que lo que
deseamos es destruir a la red del temor y la superstición que se han perpetuado en todas las creencias formales. El satanismo no debe ser simplemente otra religión, debe ser una antirreligión. Pronto explotó el asunto de la realidad existencial de Satanás, Set, entre los dos maestros magos. Luego del cisma, Aquino buscó la orientación de Satanás el 21 de junio de 1975. Alega que el hombre del piso de abajo se le manifestó a Aquino como Set y trajo consigo una revelación titulada The Book of the Coming Forth by Night, el libro de la manifestación nocturna. Aquino asevera que ya se estaba completando la nueva época de Set, que se inició en 1904 con la obra de Aleister Crowley. Su libro sería una secuela al liberal e iniciaría la era de Set. Por lo tanto, Aquino afirma que fue ungido por Set para convertirse en el verdadero sucesor de Aleister Crowley, la segunda bestia, así como la gran bestia de que habla la Biblia. Aquino ha tratado de apartarse de algunas de las declaraciones más repugnantes de la Biblia satánica. Se hizo necesario particularmente a finales de la década del 80, cuando comenzaron a surgir acusaciones de ritos satánicos a través de todos los Estados Unidos para mantener buenas relaciones públicas. Hacía falta que el templo de Set se desentendiera de esas cosas. A pesar de todas las protestas, debe señalarse que el dios y la corriente mágica con la cual se identifica Aquino no es una influencia muy saludable. El resto de este capítulo demostrará que si acaso el templo de Set es una institución más mortal que la iglesia de la Bey. Un llamado a los dioses de las tinieblas. Sería útil al examinar la ideología del templo de Aquino evaluar lo que él mismo considera como sus máximos logros mágicos. Uno de los ritos de que se jacta sería un buen ejemplo. Parece que Aquino, al igual que la Bey, está fascinado por el ocultismo nazi. No se sabe con certeza si su fascinación con la tecnología nazi de magia ceremonial se la debe a la Bey o si él se la debe a Aquino. Lo importante es que ambos parecen estar obsesionados con las prácticas mágicas de la élite hitleriana. Aunque no muchas personas lo saben, Hitler, un católico devoto, diseñó su SS mediante la combinación de los principios, ejercicios espirituales y enseñanzas de los jesuitas con las sociedades mágicas alemanas de su tiempo, como la Sociedad Brill y la Thule Gesellschaft. Hitler mismo fue iniciado en la brujería y deseaba reemplazar el cristianismo con la adoración a los dioses del paganismo germánico. Con ese fin construyó un templo secreto en el castillo de Wewelsburg. Se desconoce qué sucedía en ese templo, pero nuestros propios líderes dentro de la hermandad satánica nos dijeron que, aparte del antisemitismo de Hitler, había propósitos más terribles tras los campos de concentración. Hitler creía que estaba tratando de alcanzar el supremo sacrificio humano, 7.777.777 judíos. El pueblo elegido de Dios, siete, es la combinación sagrada de la mujer escarlata de Crowley, consorte del nuevo eón. Y haber logrado eso, nos dijeron, la religión judeo-cristiana hubiera sido destruida para siempre y los dioses paganos hubieran regido. Las energías causadas por cada una de esas muertes serían canalizadas directamente a través de Wewelsburg, como un rayo láser mágico, para abrir el portal y desatar el Götterdämmerung, mediante un vórtice o una convergencia especial de las líneas de poder que se creía convergían en el lugar donde se encontraba el castillo. De ahí que el castillo de Wewelsburg fuera el centro espiritual de la Alemania nazi. Allí Himmler y su élite SS realizaban ritos en la sala de los muertos para invocar a Götterdämmerung.
La destrucción de Dios y la reentronación de los dioses nórdicos de la sangre y la muerte. Afortunadamente, Dios tenía otros planes y el castillo fue bombardeado y casi arruinado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1984, Aquino viajó a Wellsburg para invocar sus energías y supuestamente experimentó otra epifanía satánica en las ruinas del corazón espiritual del nazismo, en Walhalla. La torre norteña del castillo hizo un trabajo mágico y obtuvo un profundo conocimiento místico. Aquí fue donde se le ocurrió la idea de la conciencia propia humana y su separación de las demás criaturas. Aquino ahora enseña que Set representa este principio de la alineación que separa al ser humano del resto del universo. Es una definición adecuada, aunque secular, del pecado. Aquino decidió hacer de la personificación del pecado su Dios. No en balde esta idea de un evento profundamente religioso invoca energías en el bastión metafísico del orden nazi. Uno tiene que poner en duda la moralidad, por no decir la salud mental, de una persona que elige ir a un lugar como ese a beber profundamente de sus manantiales espirituales. Permitirle a Seth hablar por sí mismo. Para entender mejor la posición de Aquino, podría ser útil examinar más detalladamente el libro que su héroe Aleister Crowley produjo. Si Aquino realmente se cree sucesor de Crowley, parte de su cosmovisión debe percibirse al leer el libro que dice que Seth le comunicó a través de su portavoz Aiwass. Ya nadie debería sorprenderse de que el libro transmitido por Seth, Liber Albert Legis, sea mucho más vil que la Biblia satánica de LaVey. Pero hay una gran diferencia entre ambos. El libro de LaVey realmente no dice ser más que un libro, aunque muchos satanistas lo perciben casi como escritura profana. Empero, Liberal dice ser las palabras de un espíritu que pronuncia los oráculos de un Dios, palabras que suplantarán la Biblia. Por lo tanto, es presumible que la mayoría de los setianos, y ciertamente Aquino, la consideran una revelación divina. Entonces, ¿cuál es la teología del Liberal? He aquí algunos ejemplos del primer capítulo. Lo que los seres humanos adoran son tonterías, tanto sus dioses como sus hombres son tontos. 1.11. Ahora ya saben que el sacerdote elegido y apóstol del espacio infinito es el príncipe sacerdote, la bestia, y que todo poder le ha sido otorgado a la mujer escarlata, su mujer. 1.14. La palabra que expresa pecado es restricción. 1.41. Del segundo capítulo, he aquí los ritos antiguos son negros, que los malos sean echados afuera y que los buenos sean purgados por el profeta. 2.6. Yo soy la serpiente que da conocimiento y deleite y brillante gloria y que embriaga los corazones humanos. Para adorarme, toma vino y drogas extrañas, de las cuales hablaré a mi profeta y emborráchate. 2.22. Estoy solo, no hay Dios alguno donde yo me encuentre. 2.23. Hay un gran peligro en mí porque quien no entienda estas runas perderá mucho, caerá en el abismo llamado Porqué y allí perecerá con los perros de la raza. 2.27. Yo soy singular y conquistador, no soy de los esclavos que perecen, que sean malditos y mueran. 2.49. Del tercer capítulo, que primeramente se entienda que yo soy un Dios de guerra y venganza, los trataré duramente. Elige una isla, fortifícala, rodéala con maquinaria de guerra, con ella golpearás a los pueblos y ninguno podrá hacerte frente. 3.3-8. Pisotea a los paganos, sé sobre ellos, oh guerrero, que yo te haré a comer su carne. Sacrifica ganado, grande y pequeño, después de un niño. 3.11-12. Que se acabe la misericordia, malditos los que sienten compasión, mata y tortura, no exoneres a ninguno, sé sobre ellos. 3.18. Como perfume mezcla harina, miel y grandes cantidades de vino rojo, entonces añade aceite de abramelín y aceite de oliva, luego suavízalo y bébelo con rica sangre fresca. La mejor sangre es de la luna, mensualmente, después la sangre fresca de un niño, o la que derrama la hueste celestial, después la de los enemigos, después la del sacerdote o de los adoradores, en último lugar la de alguna bestia cualquiera. 3.23-24. Soy el guerrero, señor de los 40, los 80 se acobardan ante mí y son humillados.
Te daré gozo y victoria, estaré junto a tus brazos en batalla y te deleitarás en aniquilar. 3:46. Maldícelos, maldícelos, maldícelos. Con mi cabeza de halcón picoteo los ojos de Jesús mientras cuelga de la cruz. Aleteo en la cara de Mahoma y lo ciego. Con mis garras desgarro la piel de los indios y a los budistas. Que María la Inmaculada sea destrozada sobre ruedas. Que por causa de ella sean despreciadas todas las mujeres castas en vuestros medios. 3:50 al 55. No hay ninguna otra ley aparte de haz lo que desees. 3:60, 17. Tales enseñanzas incorporan de forma perfecta las cosas de las cuales se acusa al satanismo. Se glorifican las drogas, la mutilación del ganado y el sacrificio infantil. Aunque Aquino niega que su grupo practique o enseñe esas cosas, este es el obvio y evidente legado de Seth que Aquino ha elegido para sí. Podemos escuchar los gritos de asesinato, tortura, racismo y odio que brotan del Liber Al. Es posible que la interferencia de Aquino con estas energías detone en su cara. Desde 1987 ha confrontado continuas acusaciones de abuso infantil en el lugar llamado Presidio de San Francisco, California. A pesar de que ninguna de las acusaciones ha progresado y Aquino tiene un litigio contra la ciudad, las acusaciones no han desaparecido. Desde una perspectiva espiritual, sería sorprendente que un hombre que literalmente se baña en la fuente de la maldad no fuera tentado por sus aspectos más odiosos.